Muy buenas noches para todos. Nuestro equipo está integrado por Ana Isabel Zapata, Sandra Milena Betancur Cortés y Kelly Tatiana Posada Osorio. De antemano ofrecemos disculpas por no activar nuestras cámaras desde el comienzo, pero presentamos inconsistencias en nuestra conectividad. A continuación, vamos a exponer a través del diplomado que venimos desarrollando de Administración de Empresas, nuestra segunda unidad basada en la responsabilidad del Estado. En la segunda diapositiva exponemos qué es la responsabilidad del Estado y esta básicamente es la obligación que pesa sobre el Estado de reparar los daños que sean ocasionados por desastres naturales o por responsabilidad de las personas o la empresa o las empresas que lo representen. En la tercera diapositiva explicamos un poco qué es la jurisprudencia y la jurisprudencia hace alusión o referencia a la obligatoriedad que puede alcanzar un hecho jurídico. En la cuarta diapositiva tomamos como desarrollo de nuestra actividad el análisis de la sentencia que se generó tras la masacre ocurrida en el Aro, corregimiento del municipio de Ituango, en Antioquia. Vamos a analizar básicamente dos sentencias que fueron interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los representantes de las víctimas, teniendo en cuenta que ha sido un caso de gran análisis y que ha pasado desde hace varios años en varios juzgados, se acreditan varios jueces, dentro de los que encontramos a Sergio García, Alirio Abreu, Antonio Cancado, Cecilia Medina, entre otros. ¿Cuáles hechos fueron objetos de la demanda? Los hechos fueron ocurridos en el municipio de Ituango, más específicamente en su corregimiento El Aro, el 22 de octubre. Entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre, fecha en la cual una semana aproximadamente 30 miembros de un grupo de paramilitares identificados como los pertenecientes al bloque minero de las Autodefensas Unidas de Colombia o Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, quienes acusaron a los pobladores de la vereda de ser auxiliadores de la guerrilla. Durante esta semana, la población fue sometida a tortura, secuestro, violación a mujeres, desplazamiento forzado de la población. Se generó hurto aproximado entre 800 y 1.200 cabezas de ganado, las cuales fueron sacadas de manera obligatoria a la misma población y se ocasionó la muerte de al menos de 17 pobladores reconocidos por quienes causaron estos hechos. Y en algunos casos se ha apelado que hubo colaboración por parte de la fuerza pública y se han desarrollado investigaciones por la participación intelectual de algunos funcionarios del Estado. Dentro de estos hechos, el demandado es el Estado colombiano, quien en primera instancia no reconoce su participación sobre los hechos, pero a raíz de las investigaciones y declaraciones dadas por algunos autores materiales e intelectuales de lo sucedido y sobrevivientes de la perpetración, el Estado colombiano a través del tiempo se vio en la obligación de aceptar su participación, así como de dar investigación a grandes mandatarios de la época. En este caso, al doctor Álvaro Uribe Vélez, quien para la fecha se desempeñaba como gobernador de Antioquia, y dentro de los cuales también se evidenció la participación de altos directivos del Ejército Nacional, quienes autorizaron se comandara la zona con helicópteros. Bueno, buenas noches.
Entonces, el resumen, en primera pues, instancia, se generó la sentencia condenatoria al Estado colombiano al probarse su responsabilidad en la masacre de Ituango, haciendo alusión a la violación de los derechos humanos, al no existir protección por parte de las autoridades. Por el contrario, existió participación de la fuerza pública en los hechos y por lo tanto se ordena la reparación a las víctimas, generando acciones para que los habitantes del Aro que fueron desplazados de forma forzosa puedan regresar a sus tierras de forma segura o tener una estabilidad en otro lugar. Dar atención en salud física, mental a quienes se vieron afectados por las pérdidas, desplazamientos o agresiones, investigar lo sucedido y encontrar los responsables para imponer las sanciones que correspondan y asumir públicamente la responsabilidad de lo sucedido. ¿Qué era lo que argumentaba quienes generaron la demanda? Manifestaban que los hechos existió presencia de soldados del Ejército Nacional, dando muerte a quienes consideraban apoyaban a la guerrilla. Responsabilidad del Estado en el desarrollo de estrategias de tipo paramilitar. Entre las responsables de esa masacre se encuentran los reconocidos jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño Gil, quien actualmente se les condenó a 40 años de prisión por la probada responsabilidad en aquellos asesinatos colectivos. Violación a los derechos consagrados en la Constitución política, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la circulación y residencia. El Ejército Nacional constantemente permanecía en la región y no se presentó atención oportuna en los sucesos que tomaron gran tiempo y nunca se presentó la fuerza pública. Manifiestan presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, acusándolos de ser conocedores de los hechos que manifestaban ellos y desestimaban las pretensiones de la demanda, aduciendo que no había cómo probar la responsabilidad del Ejército Nacional en los hechos ocurridos el 22 de octubre de 1997. Pero como podemos ver a través de la sentencia, sí se llevó a cabo la condena. Ya vamos a hablar de las consideraciones que tuvo el Consejo de Estado de acuerdo a la demanda internacional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al condenar al Estado colombiano por las responsabilidades frente al caso, ya se abre un debate de acuerdo a las responsabilidades que tienen los estados para proteger los derechos humanos. En este caso, entonces, las responsabilidades de los estados según la Corte Interamericana seguían las siguientes. La responsabilidad de los estados. El estado tiene la obligación de reparar los daños causados por incumplimientos de compromisos con la ciudadanía. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por medio de esta convención se analizan, se interpretan la responsabilidad de los estados en el sistema interamericano de los derechos humanos. Aquellos estados que participan de estas convenciones deben comprometerse a respetar y a consagrar los derechos humanos. También la competencia de la Corte Interamericana, que son los estados que pertenecen a la Corte Interamericana, estos se ven obligados a acatar toda decisión de la Corte donde se compruebe la violación a los derechos humanos. Tenemos que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Ningún Estado puede violar los derechos humanos y debe tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de violaciones y así reparar el daño que se causó. Y también tenemos la responsabilidad por actos de particulares. Los estados tienen toda la responsabilidad y en este caso específicamente Colombia, no solo por sus actos, sino también por omisión. En este caso, la masacre del Aro en Ituango, ya que se omitió por actos particulares que afectan los derechos humanos. Entonces, en este caso, se imputó la responsabilidad ante la Corte Interamericana, donde aplica un régimen objetivo de responsabilidad, donde se analiza y se estudia si hay una obligación de obligaciones internacionales sin necesidad de considerar la culpabilidad individual de los autores.